Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. A ver, en un ratito vamos a estar hablando con Gabriela Michetti, que ya está en nuestros estudios, y con ella vamos a estar hablando, bueno, de varios temas que están dando vuelta fuertemente hoy en la Argentina, entre otros, ¿a qué juega Macri? La semana pasada ha habido una movida muy fuerte de Mauricio Macri, plantándose en el centro del escenario político. Bueno, ¿cuál es la estrategia de Macri rumbo al 2015? En un ratito lo va a estar contestando Gabriela Michetti. También vamos a analizar con economistas si efectivamente esta fue la década ganada, como dicen desde el gobierno, y van a hacer un mega acto el próximo sábado en Plaza de Mayo, 2003. 2013, 25 de mayo, 10 años de gobierno kirchnerista, de modelo K. ¿Es la década ganada o la década desaprovechada, como dicen en la oposición? Un ratito lo vamos a analizar. A ver, antes de meternos en esos temas, voy a sentar... Uy, qué bajito que estoy. A ver si puedo subir un poquito. Ahí estoy un poquito más elevado. A ver, hay una serie de datos que quiero que analicemos, porque hoy se dio a conocer por parte del INDEC un dato que es uno de los pocos datos que hasta ahora el gobierno no metió la mano, es decir, que no está dibujado, que no está falsificado, que no es trucho. Uno de los poquitos datos que han quedado hasta ahora indemnes al estropicio que hizo el secretario de Comercio Guillermo Moreno en el INDEC. Ese dato es el dato de la desocupación. Vamos a ver qué sucede después de la publicación del día de hoy. Pero por ahora es un dato para mirar con atención porque, insisto, es un termómetro que no se ha roto del INDEC. Bueno, en el primer trimestre del 2013, este dato marca un aumento de la desocupación en el último año. Este era el primer trimestre del 2012, respecto al primer trimestre del 2013, un aumento. El año pasado era 7,1%, ahora es 7,9% la desocupación. Esto es a nivel país. Este aumento de la desocupación significa unas 140.000 personas más desocupadas. Hay en el país entonces 1.400.000 personas desempleadas, 140.000 personas más que un año atrás. Cuando uno ve el desagregado en el Gran Buenos Aires, la verdad que la situación es todavía más preocupante. Bueno, ahora vamos a hablar con Gabriela Michetti, porque en el Gran Buenos Aires la desocupación aumenta del 7,5% en el primer trimestre del 2012 al 8,9% en el primer trimestre de este año. En la ciudad de Buenos Aires, Salta es uno de los distritos donde más aumenta la desocupación, Salta del 4,1 al 7,3%, y en los partidos del Gran Buenos Aires, y acá hay una enorme preocupación por toda la cuestión de la inseguridad, por toda la cuestión socioeconómica, bueno, hay un aumento de la desocupación del 8,7% al 9,4%. ¿Qué significa esto? Bueno, que evidentemente ha habido una economía en el último año estancada, o que ha crecido muy poquito, muy lejos del crecimiento con tasas chinas del 2010 y el 2011, cuando Cristina ganó con el 54% de los votos. Otro dato preocupante que publica el INDEC es el dato de subocupación. Esto es los que trabajan menos de 35 horas semanales y quieren trabajar más. Es un indicador de precariedad laboral y verdaderamente también hay un aumento de la subocupación. En el primer trimestre del año pasado era del 7,4% y en el primer trimestre de este año es del 8%. Si uno suma los desocupados y los subocupados, tiene prácticamente 16% de la población económicamente activa, unos 2.800.000 personas con problemas de empleo graves en Argentina, ya sea porque están desocupados o porque están subempleados. Igualmente, este ha sido un modelo en los últimos 10 años que ha generado mucho empleo, porque estas cifras de desocupación están muy lejos del 23-24% de desocupación que se alcanzó después de la crisis 2001-2002. Es decir, la desocupación verdaderamente ha bajado persistentemente durante buena etapa de la era K, y nos encontramos en los últimos tiempos con un empleo que está prácticamente estancado y en el último año, como ven, un aumento de la desocupación. El problema principal es la precariedad de los puestos de trabajo, porque si a uno le suma que hay 2.800.000 personas con problemas de empleo y la mitad de esos
de esas personas son personas que tienen empleo, pero empleos precarios, trabajan menos de 35 horas semanales, subempleo. Bueno, hay un problema grave también por los que están empleados en negro, que son prácticamente el 35% de los empleados. Es decir, más de 1 de cada 3 empleados trabaja en negro, con salarios que son prácticamente la mitad de los trabajadores en blanco. Bueno, una situación laboral complicada y difícil. En un ratito vamos a discutir con los economistas si la economía tal cual está tiene chances de revertir este escenario donde algunos indicadores sociales que incluso habían sido muy favorables para la economía, como era la creación de empleo y la baja de la desocupación, bueno, no se están revirtiendo. Si de alguna manera, así como se congeló la caída de la pobreza a partir de que irrumpió la inflación en el escenario económico, si no hay también un problema de empleo de fondo en la economía, que es lo que genera el estancamiento del último año y los interrogantes que hay para la economía en este año. Ahora, fíjense la contradicción entre este dato de aumento de la desocupación y un dato que los medios oficiales han difundido profusamente, que es un boom de inversión extranjera directa en la Argentina el año pasado. Un boom de inversiones extranjeras el año pasado. Este es un dato de la CEPAL y es un dato cierto. El año pasado las inversiones extranjeras a Brasil de las multinacionales llegaron a 65.000 millones de dólares con un 2% de caída. En Chile fueron 30.000 millones de dólares con 32% de aumento. En Colombia 15.800 millones de dólares de inversión extranjera con 18% de aumento. Y este es el dato que a todos sorprendió. Argentina el año pasado tuvo 12.500 millones de dólares de inversión extranjera, es 27% de aumento y es récord en la última década. Igualmente Argentina tiene más o menos la misma inversión extranjera, aún con este dato, que Perú, que es un país muchísimo más chiquito, o tiene un tercio de la inversión extranjera de Chile, que es un país también muchísimo más chiquito que la Argentina. Pero bueno, este dato llamó la atención. ¿Qué está pasando con este dato? Bueno, en realidad, el año pasado, por el cepo al dólar, el gobierno prohibió que las empresas multinacionales giraran utilidades y dividendos a sus casas matrices, las prohibió. Durante mucho tiempo, nosotros lo contamos varias veces, el gobierno permitía que las multinacionales se llevaban los dólares en containers. Que la pesaran, la plata, la contaran, como quieran llamarlo, pero se llevaban en containers los dólares. Récord de remesa de utilidades y dividendos durante la era K de las multinacionales, que ganaron más que durante el menemismo, más que durante la convertibilidad, y giraron más dólares a sus casas matrices. Pero el año pasado, el gobierno, muy preocupado por la falta de dólares, lo que hace es frena el giro de utilidades y dividendos. Dice, acá nadie más puede sacar dólares del país y tampoco las empresas multinacionales. Y las obliga a reinvertir esas utilidades que si no hubiesen girado al exterior. Obviamente no es tan fácil la economía, porque si fuera tan fácil, ¿cómo no se les ocurrió antes? Para eso prohibimos siempre la remesa de utilidades y dividendos de las multinacionales y las obligamos a que reinviertan todo en el país. Bueno, si fuera tan fácil todos los países lo harían. Y prácticamente ningún país lo hace, salvo en caso de emergencia, como tuvo Argentina con el cepo al dólar. Bueno, ¿qué sucedió? Que las multinacionales, en vez de enviar esos dólares a sus países de origen, tuvieron que reinvertirlos en el país. Pero la reinversión de las multinacionales en el último año fueron inversiones que primero no generaron empleo y que pudieron haber generado problemas en la economía. ¿Por qué? Porque muchas multinacionales, me cuentan, lo que hicieron es comprar empresas pymes, empresas más pequeñas del sector, en manos de empresarios argentinos, con el dinero, con las ganancias que habían tenido y que no giraban al exterior. Y eso no significa una inversión nueva, eso significa simplemente un cambio de manos. Cambiaron de empresas nacionales a empresas multinacionales. Entonces se profundiza la extranjerización de la economía y se concentra todavía más la economía. Y en muchos casos hay despidos, porque las multinacionales trabajan con dotaciones de personal por ahí más pequeñas, más eficientes, más acotadas que las empresas pymes que compraron. Otras multinacionales, ¿qué hicieron? Porque no podían transferir las ganancias al exterior. Compraron edificios, es decir, compraron inmuebles para resguardar, para preservar sus ganancias y pensando que en algún momento se las iban a llevar, compraron edificios, inmuebles. Eso tampoco es una inversión que genere empleo o que signifique ampliar la capacidad productiva de la Argentina. Por eso no es contradictorio estos dos datos. El dato de, por un lado,
que el gobierno se regodea con que hubo boom de inversión extranjera directa, porque le prohibió la remesa de utilidades y dividendos a las multinacionales, y el dato aumentó la desocupación. No son contradictorios, son los datos de una economía que el año pasado anduvo casi con el freno de emergencia. Una economía que tuvo el cepo al dólar, que tuvo todos los problemas que ustedes conocen, la inflación y demás, y que voló muy bajito, que prácticamente no generó empleo, que hizo aumentar la desocupación, e incluso las empresas extranjeras que operaban en el país no crearon puestos de trabajo. Vamos a discutir a qué juega Macri. Ya está Gabriela Michetti en nuestros estudios y lo presentamos así. El jefe de gobierno de la ciudad, ¿se trata de elegir como el líder de la oposición para enfrentar a Cristina?